Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Amén. Los niños están despedidos de su escuela dominical. Dios es bueno, amados. Su misericordia es para siempre. Hoy estamos de fiesta, mis amados. Gloria a Dios. Estamos de fiesta porque nuestro Señor ha resucitado. No sé si entiende el alcance de eso, pero el asunto es que si nuestro Señor no hubiese resucitado, no tendría mucho sentido estar acá reunidos. No seríamos diferentes a cualquier otra filosofía, cualquier otra idea, cualquier otra disciplina. Pero no es así, el Señor ha resucitado, gloria a Dios. Un aplauso al Señor. Vamos a decirle un domingo, llamémoslo como hoy, ¿no? Hay siempre errores en el calendario. Hace 2000 y tantos años el Señor resucitó, la maldición que había sobre la tierra fue vencida. Gloria a Dios. No sé si te has puesto a pensar que la razón por la cual nosotros tenemos que morir es porque hay pecado en nuestra carne. Ese pecado en nuestra carne al cual estamos acostumbrados, porque como todos lo tenemos, todos estamos enfermos y ninguno se da cuenta que todos estamos enfermos. Simplemente todos somos iguales, pues entonces lo consideramos como la naturalidad, pero no es la naturalidad. Él no nos creó enfermos, Él no nos creó con pecado. Hace 2000 años, cuando Él resucitó, el pecado fue vencido, la maldición fue cortada. Y aun cuando todavía cargamos este cuerpo, y si no alcanzamos el tiempo de su venida, tendremos necesariamente que ver muerte, la muerte de este cuerpo físico, que no es otra cosa sino la separación del alma y el espíritu del cuerpo, del carpacho. No veremos muerte segunda, que es la muerte espiritual. Y eso es porque nuestro Señor ha resucitado. Hoy es día de fiesta, mis amados. Los domingos en general son un día de fiesta, es el día del Señor. La iglesia se reúne los domingos porque el domingo es el día que el Señor resucitó, el primer día de la semana. Pero este domingo en particular es especial porque es el que nos hemos puesto de acuerdo para un domingo del año recordar de una manera específica: Él ha resucitado. Él ha vencido a la muerte. Como dice la Escritura en 1 Corintios capítulo 15, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Sorbida es la muerte en victoria por nuestro Señor Jesucristo. Así que los cristianos estamos hoy de fiesta, estamos alegres, estamos contentos, porque nuestro Señor ha resucitado, porque Él vive. Y porque Él vive, nosotros vivimos, mis amados. A veces me asombra la ignorancia de la iglesia. Hemos convertido la iglesia en algo social, algo cultural, en parte de nuestra civilización. Quizás algunos de nosotros hasta pensaran, bueno, si hubiese nacido en el Medio Oriente seguramente sería musulmán, pero como nací de este lado soy cristiano. Mostrando una ignorancia supina frente a lo que es. Cuando un conglomerado de personas pierde su identidad, no sabe hacia dónde va.
Y cualquier viento de doctrina lo lleva de un lado a otro lado. Y como está en la iglesia, solamente porque es algo cultural, aparecen por fuera un budista, aparece por fuera un musulmán, aparece por fuera un testigo de Jehová, lo cautiva con su discurso y allí se va seducido, como en el famoso cuento de el flautista de Hamelín, que con su sonido cautiva y va llevando al despeñadero a los que se dejan cautivar. La iglesia tiene que saber y conocer por qué soy iglesia, por qué soy cristiano, por qué existo, por qué vivo, dónde estoy parado, cuál es el fundamento de mi fe. Y amados, el fundamento de nuestra fe es que el Señor ha resucitado. Si el Señor no hubiese resucitado, usted y yo somos los más dignos de conmiseración de todo hombre. Y como Cristo ha resucitado, y no sé si logren entender cómo Dios va hilvanando. Nosotros aquí en esta iglesia no solemos ponernos de acuerdo, el ministro de la Santa Cena, en este caso fue el hermano Eligio, y el predicador. Pero el Señor va llevando su discurso y lo va hilando. Y Él nos citó Hebreos. Y en Hebreos, en el capítulo 6, se nos hace una amonestación a aquellos que, habiendo gustado la buena palabra de Dios, y válgame, no es porque quiero que nosotros pensemos que nuestra iglesia es una gran cosota, pero es una iglesia de Dios, una iglesia de sana doctrina. Usted se ha acercado a una iglesia de sana doctrina donde ha experimentado la buena palabra de Dios. Si usted, habiendo experimentado la buena palabra de Dios, decide seguir otro camino, usted, cuando se presente delante del rey, no podrá decirle: yo no sabía, a mí nadie me dijo, yo nunca escuché. Porque usted sí escuchó, usted sí se le dijo, y usted decidió hacer otra cosa. Esa verdad es tan profunda para el Señor que cuando se trata de la condenación, el Señor no nos condena por nuestro pecado. El Señor nos condena por nuestra incredulidad. Cuando Él se lo explica a Nicodemo, Él le dice a Nicodemo: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esta es la condenación, Nicodemo, que su Hijo vino al mundo y no creyeron. Creer en el Hijo de Dios no quiere decir que voy a ser cristiano a mi manera. Creer en el Hijo de Dios quiere decir que voy a ser cristiano a la manera de Él. Porque es que no hay otra forma de ser cristiano que no sea la manera de Él. Yo necesito sumirme en su palabra, conocer, entender y pararme sobre ella. Cristo ha resucitado, piedra angular de nuestra fe, sobre el cual, en el fundamento puesto por los apóstoles y los profetas, todo el edificio va creciendo hasta convertirse en el templo del Espíritu Santo, en el templo de Dios. Y usted y yo formamos parte de eso. Incline su rostro y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre, yo te ruego, mi Señor, que tú te pasees en esta tarde ya en medio de esta sala. Cuando tú resucitaste, tú tomaste todo poder y toda autoridad, y te fue dado nombre sobre todo nombre, nombre delante del cual toda rodilla ha de doblarse y toda lengua de confesar que tú eres el Señor, en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Paséate en esta sala hoy. Abre nuestro entendimiento para que la palabra nos sea comprensible. Abre nuestro entendimiento y abre nuestro corazón para que la palabra represente vida, Señor, y vida en abundancia. Yo te ruego, Espíritu Santo, tú que has sido enviado al mundo a convencer de pecado, de justicia y de juicio, que hagas tu obra hoy. Oh Señor, todo pensamiento que se opone, llévalo cautivo a la obediencia a Cristo. Toda fortaleza de pensamiento sea derribada en el nombre de Jesús. Toda idea que se opone, Señor, todo corazón que yace en amargura, Señor, toda raíz de amargura, Señor, que impide que la fe prospere, que la fe crezca, Señor, hoy es reprendida en el nombre de Jesús.
para que el Espíritu Santo de Dios sanador venga sobre los corazones con ungüento santo. Toda falta de perdón en el nombre de Jesús, ahora, Señor, retírala, Señor. Convenza de pecado, de justicia y de juicio, Señor, para que nos postremos delante de ti, para que nos humillemos en tu presencia, Señor, para que delante de ti, mi Dios, podamos rendirnos y tu palabra pueda fluir, Señor, y traer vida y vida en abundancia para cada uno de nosotros. Haznos, mi Dios, Señor, conscientes de tu presencia, conscientes de que estás aquí, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios es bueno, amados. Dios es bueno. Dios ha sido bueno con usted porque le ha llamado. ¿Nunca se ha puesto a pensar eso? ¿Nunca se ha puesto a pensar que Dios pudiera no haberlo llamado? Diremos que Dios es injusto porque no nos hubiese llamado. El principio de soberanía de Dios le da esa potestad, le da ese derecho. Él ha sido bueno contigo y conmigo y nos ha llamado. Él nos visitó donde estábamos nosotros allí muertos en delitos y en pecado, y nos amó y nos atrajo hacia Él. Y todo esto, mis hermanos, lo ha podido hacer gracias a que Él ha resucitado. Él ha resucitado, mis amados hermanos. No me voy a cansar de repetirlo el día de hoy, porque hoy es día de gozo, de alegría, día de júbilo, día de contentamiento, hermanos. Yo le ruego al Señor que el Señor nos permita ver el alcance de esto. Sin resurrección no hay cristianismo. Sin resurrección no hay victoria. Sin resurrección no hay nada, mis hermanos. Simple y llanamente estaríamos, vamos a ponerlo en estos términos, la Biblia terminaría en el libro de Malaquías. No habría evangelio, no habría hechos, no habría epístolas, no habría apocalipsis. Simple y llanamente habría desde Génesis hasta Malaquías. Eso nos convierte en gentiles, y de acuerdo al Antiguo Testamento, los gentiles andamos en el mundo sin Dios, sin esperanza y sin consuelo. Estaríamos perdidos e ignoraríamos que estaríamos perdidos hasta que fuese demasiado tarde. Pero no es así, mis amados. Él ha resucitado. Y como Él ha resucitado y Él vive, usted y yo vivimos. Y sí existen los evangelios y el libro de Hechos y las epístolas de Apocalipsis, y existe la invitación para nosotros los gentiles. Óyeme, tú jamás vas a poder entender y ser el cristiano que debes ser, con el agradecimiento que debes tener en tu corazón hacia Él, hasta que no entendamos el hecho de ser gentiles nos aleja de su ciudadanía, nos hace extranjeros, nos hace foráneos, execrados. Pero por causa de Jesucristo, eso el Señor lo derribó y nos permitió acceso a Él. No sé si lo logras entender. El no haber nacido judío, y eso tú no te lo puedes fabricar, simplemente no naciste judío, es decir, no estás bajo el antiguo pacto, el pacto que Él hizo solamente con esa nación, irremisiblemente nos condena. Es gracias a Jesucristo que tú y yo tenemos esperanza. Creo que sabes que Jesucristo era judío, ¿no? Y gracias a que los judíos lo rechazaron, usted y yo tenemos cabida. Los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Amado, la noticia más grande de toda la historia de la humanidad es que Cristo resucitó. Porque por Cristo haber resucitado, tú y yo tenemos vida. Oh Espíritu Santo, ven sobre esta congregación y hazle entender, Señor, que no son dignos de nada, no son merecedores de nada, que sin tu presencia, sin tu resurrección, Señor, estaríamos condenados, estaríamos muertos. Usted sabe qué es lo que sucede muchas veces. Estamos tan llenos de nosotros mismos, somos tan ególatras
de nuestra propia opinión, de nuestro propio juicio, de nuestro propio criterio, que nos sentimos que somos dignos de estar aquí. Como yo no voy a estar aquí, como Él a mí no me va a llamar, como Él a mí no me va a escoger. Hace falta que el Espíritu Santo venga sobre nuestras vidas para que nos haga entender: no hay nada bueno en ninguno de nosotros. No hay nada que haya motivado a Jesús a habernos escogido más allá de su misericordia y su bondad. Y cuando entiendes eso, todo tu yo no sirve. Sostenerlo, mantenerlo, mi criterio, mi opinión, mi parecer, yo creo, a mí me parece, entonces sí, entonces ¡pum!, se cae, solamente para darle la preeminencia a Él. Porque gracias a Él, tú y yo somos lo que somos y tenemos lo que tenemos. Gracias a Él. Amado, lo más maravilloso que le ha podido pasar a la humanidad es que Cristo ha resucitado. Lo más maravilloso. Invariablemente tenemos que hablar de eso hoy. Tenemos que traerlo a memoria, tenemos que conocer nuestra historia, tenemos que conocer nuestras raíces. Esta semana el pueblo judío ha celebrado la Pascua, Pesach. Este año ha coincidencialmente venido a suscitarse lo que nosotros los cristianos llamamos la Semana Santa, la Semana Mayor, que se supone que es la Pascua, ¿no? Que no tiene nada que ver con el conejito repartiendo huevitos de chocolate. La Pascua tiene que ver con la Pascua judía, con Pesach, la semana que nuestro Señor en efecto fue crucificado como el Cordero Pascual. Me llegó una noticia, vamos a decir, rememorando cosas del pueblo de Israel, y me impresiona cómo ellos han logrado mantener su unidad, ¿no?, a través de los siglos, a pesar de la diáspora. Y no ha sido sino gracias a el cumplir, y cuando usted cumple, Dios entonces interviene, el mandamiento de Dios de hablar a sus hijos y los hijos a los hijos, y así sucesivamente, de todo lo que el Señor ha hecho. Estas palabras le dice el Señor, estas palabras las vas a hablar a tus hijos cuando se levanten, cuando se acuesten, cuando estés en el camino. Y se han logrado sostener así a lo largo del tiempo. Siendo Ben Gurión primer ministro de Israel, el primer ministro de la Israel moderna, fue sobre los años 50, 57, 58 de los Estados Unidos. El Estado de Israel tenía 8 o 9 años, y Estados Unidos lo estaba ayudando y necesitaban una ayuda particular, y él fue hasta los Estados Unidos para entrevistarse con el presidente Eisenhower. Lo atendió en principio el secretario de Estado, y el secretario de Estado un poco reacio, ¿no? Primer ministro, ¿qué Estado representa usted realmente? ¿Es que acaso usted realmente cree que los judíos de Rusia, de Polonia, de España, de Brasil, forman realmente un único pueblo, tienen una única identidad? ¿Usted realmente cree eso? Ben Gurión le respondió al secretario, le dijo: mire, secretario, hace 200 años el Mayflower llegó a las costas de Estados Unidos. En el origen de los Estados Unidos, permítame decirle esto, el origen de los Estados Unidos es gracias a una persecución religiosa en Inglaterra. Y debido a esa persecución religiosa en Inglaterra, los peregrinos, los pilgrims, se montaron en este barco llamado Mayflower y navegaron de Inglaterra, llegaron a las costas estadounidenses y comenzaron a conquistar ese territorio. Y fundaron una nación, o en principio pues una región, en que luego se convirtió en una nación, que tiene bases o principios cristianos, o los tenía, al menos cuando comenzó la nación a finales de los años 1700. Así que Ben Gurión le decía: hace 200 años el Mayflower llegó aquí a estas costas para fundar lo que hoy en día es esta gran nación de los Estados Unidos. Yo le voy a proponer un reto, señor secretario. Salga y agarre 10 muchachitos norteamericanos, así al azar, y tráigalos y pregúnteles. Pregúnteles cómo se llamaba el capitán del Mayflower. Pregúnteles
¿Cuánto tiempo duró la travesía del Mayflower? Pregúntele qué comieron durante la travesía. Y pregúntele también cómo se comportó el mar. Yo le aseguro que si acaso le llegan a responder, todas las respuestas van a ser diferentes. Ahora le propongo también este otro reto. Como usted viaja mucho, usted es secretario de Estado, en todos los países que vaya, haga traer hasta usted 10 niños judíos. Búsquelos en Rusia, en Polonia, en donde usted quiera. Y usted le va a preguntar a esos niños que le hablen de la travesía que nosotros los judíos hicimos, no hace 200, sino hace 3000 años. Y pregúntele a esos niños judíos, ¿quién fue el capitán de esa travesía? Pregúntele a esos niños judíos, ¿cuánto tiempo duró esa travesía? Pregúntele a esos niños judíos, ¿qué comieron durante esa travesía? Y pregúntele cómo se comportó el mar durante esa travesía. Cuando usted se asombre con las respuestas que usted escuche en diferentes partes del mundo, usted tendrá respuesta a su pregunta. A pesar de la diáspora, no habían perdido su identidad, porque generación tras generación, generación tras generación, se transmitieron el mensaje de la palabra. El mensaje de la resurrección no se puede ni se debe perder. No se debe diluir con un mensaje que casi se ha transformado en un mensaje solamente de autoayuda. Casi en un mensaje de aupar tu hombre interior para que crezca, o para que te sientas bien, para que tu autoestima no se ponga por el piso. La iglesia se ha diluido en un mensaje donde no se denuncia el pecado, donde la fornicación no se llama fornicación, sino un amor libre, donde la mentira no se llama mentira, sino que se llama una broma, donde el pecado no se le llama pecado porque, ay, pobrecitos, si se le llama pecado se van a ir de la iglesia, se van a ir corriendo de la iglesia, les va a dar un trauma, se van a tropezar. Y la iglesia entonces ha diluido su mensaje con el tal de tener la iglesia llena, pero de hombres y mujeres que realmente no son salvos porque no practican la santidad, de hombres y mujeres que realmente no son salvos porque no caminan tras sus huellas, tras sus pasos, de hombres y mujeres que desconocen en absoluto. Si alguien les pregunta, háblame de la resurrección, háblame de lo que hizo Cristo, dime a propósito de su mensaje, no saben qué decir, no saben qué hablar, no saben qué responder. La iglesia tiene que hablar desde el púlpito de lo que es, como casa, como institución, como cuerpo de Cristo. Y un mensaje trascendental y que no debe olvidarse es el mensaje de la resurrección. Porque en función de ese mensaje, mis amados hermanos, usted y yo estamos aquí. Era el año 29 de nuestra era, poco más o menos. Se acercaba la Pascua y Jesús comía la Pascua con sus discípulos. Estaba entristecido hasta la muerte y les decía, oh, cuánto he deseado comer esta Pascua con ustedes. Y ellos no entendían de qué estaba hablando. Y sin embargo, esa noche después de haber celebrado la Pascua, lo pusieron preso contra la ley. Ya a la mañana siguiente lo estaban condenando y lo crucificaron. Y murió. Lo enterraron. Sus discípulos estaban entristecidos. Sus discípulos estaban que no entendían qué era lo que había sucedido, qué era lo que había pasado. 3 días después de su muerte, el domingo de esa semana, o de la semana siguiente, el primer día de la semana, 2 de los discípulos logran salir de Jerusalén y se dirigen a un poblado que está cerca de Jerusalén llamado Emaús, y van hablando de las cosas que han sucedido, van hablando de las cosas que han pasado en esos días. Y mientras ellos van caminando hacia Emaús, Emaús era un pueblito que quedaba más o menos como unos 12 kilómetros de Jerusalén. Se tardaba, si se quiere, la Biblia dice, un día de camino para llegar allá. Iban conversando acerca de esto. Se les acerca un extraño, un forastero, y se pone al lado de ellos. Los escucha hablando, los escucha conversando. Sus ojos han sido cegados, espiritualmente hablando, para no reconocer que este extranjero es Jesús. Y Jesús comienza a caminar con ellos. En una época donde los niveles de confianza no eran como los de hoy en día. Hoy en día se te acerca un extraño y uno siempre está pendiente, no sé con qué vaya a salir este extraño, este forastero, ¿no? Pero en esta oportunidad no, se acercó, se anexó a la conversación, lo dejaron que se anexara, él estaba escuchando, y de repente este forastero
Se hizo que el que no sabía ¿de qué están hablando ustedes? ¿De qué es esto, no? Entonces, ponme la lámina, por favor. En Lucas 24, 18, uno de estos discípulos, llamado Cleofas, le dice: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Yo leo esto, mis amados, y yo trato, y se lo digo siempre, cuando usted lea, pídele al Espíritu Santo: permíteme meterme en la palabra, permíteme hacerme parte de esta palabra y tratar de entenderla, no solamente con lo que me quieres enseñar de una perspectiva doctrinal, de una perspectiva intelectual, que por cierto que si lo intelectual no baja al corazón no le va a servir de mucho. Tiene que bajar al corazón para producir un cambio, una transformación. Pídale, permíteme meterme aquí como que si yo fuera parte de esto, ¿no? Entonces, claro, yo lo estoy viendo como quien lo ve desde afuera. Yo sé que ese que está caminando ahí es el Señor porque me lo dice el libro. Pero la verdad es que si yo estuviese allí, seguramente fuese como Cleofas o como el otro, no sabría realmente qué es Jesús, porque mis ojos estuviesen velados. Entonces, claro, esta pregunta tiene como que bastante sentido. Es como que si tú le estás, wow, pero ¿de dónde vienes tú, chico? En Jerusalén, para esa época, había muchísima gente de todas partes del mundo. Era la fiesta de Pesa. Son 3 celebraciones donde todos los judíos deben subir a Jerusalén para celebrar la fiesta. Una de ellas, la fiesta de Pesa. La fiesta de Pesa es tan importante para ellos, el no olvidar que algún día estuvieron presos en Egipto, cautivos en Egipto, y Dios los llevó a la tierra prometida, que es de obligatorio cumplimiento. Es decir, si tú eres un judío que no puedes subir a Jerusalén por X o Y, en donde estés debes celebrarla. Es la única fiesta judaica donde el Señor dice: si no la celebras, serás cortado irremisiblemente de tu pueblo. Entonces todos los que podían subir a Jerusalén estaba llena de gente. De la gente de Judea, de la gente de Samaria, de la gente de Galilea, de la gente de más allá. Estos 2 hombres se sorprenden. ¿Cómo que tú estás aquí en Jerusalén y tú no sabes lo que pasó? ¿En qué planeta vives tú? ¿Qué estabas celebrando tú que no te diste cuenta que fue lo que sucedió? Porque ha habido un alboroto en la ciudad en estos días. Porque finalmente lograron prender a este Jesús y lo crucificaron y lo mataron. Y fue todo un show, todo un espectáculo. Hasta el día que lo iban a crucificar, lo sacaron junto con un criminal convicto como Barrabás y nos pusieron a elegir entre Jesús y Barrabás, los romanos. Y este pueblo ignorante eligió a Barrabás. ¿De dónde vienes tú? ¿Dónde te sacaron? Que no sabes nada de esto. Por supuesto que uno lo ve y dice: pero ¿cómo les va a preguntar eso? Si es el Señor, está hablando con el protagonista de la película. ¿Cómo que no va a saber? Claro que sabe lo que pasó. Si Él fue el que lo vivió y lo experimentó. Pero Jesús todavía no se da a conocer. Y hace algo, en mi parecer, muy gracioso. ¿Cómo es la señal de okay? Porque el Señor les dice, entonces Él les dijo: ¿qué cosas? Me encanta cuando el Señor se hace el paisa, como que no supiera nada. ¿Qué cosas, chicos? Cuando Él sabe todo realmente. Casi que lo dice para probarnos, ¿no? Para ver qué es lo que va a salir de nuestro corazón. ¿Qué cosas? Y fíjense la declaración que ellos van a dar, ¿no? Cleofas le va a responder y le dice: oye, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Esa parece vamos a decir, una buena declaración, por decirlo de alguna manera. Así que me voy a adelantar un poquito. Cuando usted lee lo que el Señor le va a decir, cuando ellos terminen de hablar, el Señor los va a reprender y los va a acusar de insensatos y tardos de corazón para creer. Y cuando usted se regresa para ver, bueno, qué fue lo que ellos dijeron, para que el Señor les diga eso, y usted lee esto de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. ¿Qué hay de malo en lo que están diciendo? Yo creo que están hablando bien de Jesús. No están diciendo nada malo acerca de Él. De alguna manera están testificando bien acerca de Él. ¿Por qué el Señor le dice insensato? ¿Por qué el Señor le va a decir que son tardos de corazón para creer?
Bueno, cuando tú analizas eso que está allí, ya va, ¿cómo que fue? Es. No fue, es. De Jesús Nazareno, que es varón profeta. No que fue, porque cuando te dice fue, se acabó. Listo. Fue, pero ya no es. No. El Señor es el que fue, el que es y el que será. Y tiene que haber declarado por fe, es. No entiendo muy bien qué está pasando, pero yo sé que no es que fue, es que es. Y no solamente es, sino que no tendrían que haber dicho fue varón profeta. Tendrían que haber dicho, o sea, la palabra varón profeta no le cabría ahí. Tendrían que haber dicho es el profeta. El profeta. Resulta que cuando Moisés se despide del pueblo, le dice al pueblo, Dios va a levantar un profeta como yo. Lo que identifica a Moisés como profeta es que Dios hablaba con Moisés cara a cara. Luego de Moisés, a pesar de haber grandes profetas como Elías y Eliseo, por ejemplo, Dios le va a hablar con visiones, con señales, le va a hablar con sueños, suerte como de parábolas, de acertijos, y le va a dar sabiduría para entender. Algunos, otros simplemente van a saber que esa es palabra de Dios, pero no la van a entender. Moisés le dice, pero no te preocupes, porque aunque los profetas que vengan de aquí en adelante, Dios le va a hablar con sueños, con visiones, va a venir un profeta como yo, que Dios le va a hablar cara a cara. Y por eso que usted consigue, en algún momento cuando lee la historia de Juan el Bautista, el último de los profetas del Antiguo Testamento, que los judíos de la época, cuando lo confrontan, le preguntan a Juan el Bautista, ¿tú eres el profeta? A lo que Juan el Bautista dice, no, yo no soy el profeta. Yo soy un profeta, porque Juan el Bautista era profeta, pero yo no soy el profeta. El profeta es Jesús Nazareno. Así que su declaración en todo caso de Jesús Nazareno, que es el profeta, se murió, no sabemos qué va a pasar de aquí en adelante porque lo vimos morir, no podían decir otra cosa, no lo podemos juzgar porque no sabían más allá, eso es lo que estaban viendo, pero eso no cambia el evento de lo que la fe tendría que ser, porque la fe no camina por vista, la fe camina por lo que cree y sabe. No sé cómo este Señor va a hacer, pero Él es el profeta de Jesús Nazareno, el profeta, no que fue un varón profeta. ¿Usted sabe dónde usted va a conseguir esta declaración? Jesús, un profeta. Lo va a conseguir en el Corán. Eso es lo que dicen los musulmanes acerca de Jesús. Ellos hablan más de nosotros los cristianos, ¿no? ¿Por qué hablar mal? Bueno, sencillamente para ellos nosotros somos unos infieles. ¿Y por qué somos infieles? Porque no creemos en Alá. Para ellos Alá es el único Dios y Mahoma es su único profeta. Todo aquel que no crea eso es un infiel y merece la muerte. Pero cuando vamos a leer en sus libros a propósito de Jesús, Jesús era un profeta. No como Mahoma según ellos, pero un profeta. Así que estos hombres que habían caminado con Jesús 3 años y medio le dijeran a Jesús, fue un varón profeta. Eso es un insulto. No, señor, Él no fue un varón profeta, Él es el profeta. No solamente le van a decir eso, sino, ¿y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron? El rum rum en la boca de las personas era, nuestras autoridades han abusado de su autoridad, valga la redundancia. Y con el propósito de quitarse a Jesús encima, sencillamente se conchuparon ahí unos con otros, violentaron cualquier cantidad de cosas, lo pusieron preso a la hora que no había que ponerlo, hicieron un juicio a la hora que no se debía hacer, quebrantaron todas las leyes, solamente para lograr que fuese crucificado. Parte de como que meterse en el debate del día a día de lo que es el reino de este mundo, ignorando la conversación que Jesús había tenido con Poncio Pilato. Ninguna autoridad tendría sobre mí si no te fuese dada de arriba. El Señor reconocía y sabía cuál era su reino. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuese de este mundo, le dijo a Poncio Pilato, mis seguidores estarían allá afuera peleando, pero no ves a nadie allá afuera peleando porque mi reino no es de este mundo.
Estos dos hombres todavía se movían en este nivel. Pero después que le ha dicho todo esto, vas a hablar acerca de ellos. Mientras que arriba hay un dejo de incredulidad, aquí vamos a conseguir un dejo de tristeza. Pero nosotros esperábamos en que Él era el que había de redimir a Israel. También nos muestra que no entendía mucho que la redención primera que venía a ser el Señor se trataba del pecado. Estaban pensando en Israel como nación, que los iba a libertar del yugo romano. Y de alguna manera era como decir, esa era nuestra esperanza, y ahora nuestra esperanza se murió. Y eso nos hace sentir tristes. Sí, aquí venimos hablando de todas estas cosas que han pasado, y sí, ¿será que todas las cosas que Dios eran verdad o no eran verdad? Pero hay también tristeza, porque le aprendimos a amar. Cuando usted camina con alguien, cuando usted va de la mano con alguien y se relaciona emocionalmente con alguien, usted termina amándolo, usted termina queriéndolo, usted termina ligándose con esa persona. Y lo consideraba su esperanza y ya no estaba allí, se había ido. Yo me pregunto a veces cuando dice de Jesús de Nazareno, que fue varón profeta, ahora hablando de la iglesia, ¿cuántos creen, aquí déjenme hacer esta pregunta, cuántos aquí creen, levante su mano, que Jesús es el Señor? Que Jesús es el Señor. Y deje su mano arriba si usted cree que Jesús es su Señor. Porque es diferente decir Él es el Señor, porque sí lo es, a decir Él es mi Señor. Porque si usted dice, ya puede bajar la mano, si usted dice Jesús es mi Señor, usted lo que está diciendo con eso es Él manda y yo obedezco. Porque si Él manda y usted no obedece, aunque usted diga Él es mi Señor, para usted no es su Señor. Para usted Él es el Señor, porque lo es. Aunque nosotros, no hay en esta sala aparentemente, pero que hubiese alguien en esta sala, yo no creo que Él es el Señor, eso no le va a quitar su señorío. Si usted no logra arrepentirse durante su tiempo de vida, se dará cuenta muy tarde, después que se haya muerto, oh sí, sí era el Señor, y ya no tendrá ningún chance. Pero para los que decimos que Él es el Señor, nosotros no solamente tenemos que decir que Él es el Señor, tenemos que decir Él es mi Señor. Él manda, yo obedezco. Él me manda, vive en santidad y en pureza sexual, y yo obedezco. Porque si yo no obedezco, Él es el Señor, pero no es mi Señor. Él le dice a la mujer, vive sujeta a tu esposo. Y si usted, mujer, no vive sujeta a su esposo, para usted Él es el Señor, pero no es su Señor. Porque si fuese su Señor, usted viviera sujeta a su esposo. Y le dice al marido, ama a tu mujer como yo amo a la iglesia, que inclusive da su vida por ella. Trátala como un vaso más frágil, porque si no, no escucho tus oraciones. Y si usted decide tratar a su mujer como un trapo, usted para Él es el Señor, pero no es su Señor, porque usted no lo está obedeciendo. ¿Entiende la diferencia? Decir mi Señor quiere decir yo lo obedezco en lo que me mande, me guste o no me guste, pero lo obedezco. Porque Él es el Señor, mi Señor. Él me manda y yo hago caso. Él me manda y yo obedezco. Él me manda ayunar y yo ayuno. Él me manda orar y yo oro. Él me manda escudriñar la palabra y yo la escudriño. Eso es lo que significa mi Señor. Si no, mis amados hermanos, permítame decirles con mucho amor como su pastor, usted está perdiendo el tiempo. Y no hay tiempo para perder, porque la Escritura dice en Efesios, los días son malos y el tiempo hay que aprovecharlo. A más de todo esto, le dice, y ahora, además de todo esto que te hemos dicho, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido, por la otra lámina. Aunque también nos han asombrado las mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Es decir, de una manera muy elaborada, muy bonita, muy circunspecta, refiriéndose a los hechos, tenemos una mujer entre nosotros que se volvieron locas. Fueron a
agarrar el cuerpo del Señor para prepararlo, porque no se había podido preparar bien hace un par de días, y no consiguieron el cuerpo, y ahora dice que se le aparecieron ángeles, que Él vive, que anda por allí. Y el forastero escuchándolos. Ah, sí, ok. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, como que si la mujer no hubiese sido de ellos, ¿no? Porque la mujer era parte de los discípulos. Pero como lo dieron la mujer, no, yo creo que se volvieron locas. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho. Es decir, no hallaron el cuerpo. Pero a él no le vieron. Entonces ellos están como que consternados y le cuentan esto al forastero, al extraño, y le dicen, mira todas estas cosas, mira todas estas cosas. Y entonces Jesús le va a decir de esta manera. Ellos le cuentan todo esto. Y en el versículo 25, que no aparece en la lámina, se lo voy a leer acá, si tiene su Biblia puede buscarlo, que en Lucas 24, 25, dice, entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Esto me parece, vamos a tratar de contextualizarlo en nuestra época. Se para un extraño, comenzamos a hablarle y le comenzamos a decir cosas que aparentemente él no sabe nada de nada, y cuando le hacemos nuestro planteamiento viene y nos insulta. Insensato y tardo de corazón. Oye, como que te pasaste de la confianza, ¿no? Te dimos el dedo y ahora quieres agarrarte el brazo entero. Apenas te estamos permitiendo que camines con nosotros y que medio compartas lo que estamos hablando, y ahora te levantas como que tú sabes mucho. Pero ellos no respondieron ni una sola palabra. ¿Usted sabe por qué, mis amados? Porque cuando el Señor habla, Él habla con autoridad. Y Él le puede estar diciendo, usted barriga verde para abajo, y usted se queda quietecito, no dice ni una sola palabra. Sí, Señor, eso soy, no barriga verde, morada, Señor, lo que tú digas, Señor. Porque Él toma autoridad y comienza a hablar. Y lo primero que les dice es, insensatos y tardos de corazón. En ese momento sus ojos todavía no estaban abiertos, después sus ojos van a ser abiertos. Pero yo me imagino que es posible que ellos hubiesen pensado en ese momento, cuando se levanta con esa autoridad, oye, este nos habla como nos hablaba Jesús, ¿no? Porque así hablaba Jesús, con autoridad. Cuando Jesús hablaba, sus discípulos, los que su corazón estaba ganado para Él, no podían hacer otra cosa sino escucharlo. Son varias las situaciones donde el Señor le va a decir a los discípulos, hombres de poca fe, ¿hasta cuándo habré de soportarlos? Imagínense. No nos vamos a poner en el rol del líder, vamos a poner en el rol de que yo soy el discípulo. Y tengo ahí mi mentor, mi discipulador, mi pastor, mi anciano, como usted lo quiera llamar. Y yo estoy tratando de esforzarme de hacer bien mis cosas. Y me presento delante de Él. Hombre de poca fe, ¿hasta cuándo habré de soportarte? No, le busco a otro discípulo, me voy. El Señor se lo dijo más de una vez. Hasta llegó un momento y le dijo, si quieres se van ustedes también. Pedro le dijo, ¿a dónde vamos a ir? Tú eres el único que tiene palabra de vida eterna. Quedan embelesados cuando el Señor comenzaba a hablar. Aunque les estuviera diciendo, o vamos a decir regañando, lo hacía con autoridad y lo hacía con amor. Les estaba diciendo la verdad y no podían refutarla. Y después de eso comienza a hacer un ejercicio
Amado, comienza a hablarle las escrituras. Dice, comenzó a exponerle las escrituras desde Moisés. Quiere decir, desde la Torá, porque Moisés escribió la Torá, desde el Génesis hasta Malaquías, el último de los profetas, comenzó a hablarles y decirles todo lo que la palabra señalaba acerca de él, de su sufrimiento, de su muerte, de su resurrección. Quedaron pasmados con toda seguridad. Decía, pero este es el que no sabía nada y mira lo que sabe. Y lo escuchaban, simplemente lo escuchaban atónitos, sorprendidos. Ya no pudieron decir más nada, no pudieron argumentar más nada, no pudieron decirle, pero tocaba decir que no sabía nada de lo que estaba pasando. No, simplemente lo estaban escuchando. Y llegaron finalmente a Emaús. Y llegando a Emaús, el Señor hizo como que iba más lejos. Esa es otra cosa que me gusta del Señor, porque esas son las cosas que hace el Señor. Él te enseña, y luego que te enseña, te prueba para ver qué es lo que aprendiste. Porque realmente el Señor no iba más lejos. Los críticos van a decir, no, seguro estaba mintiendo, tenía que decir que no iba más lejos, que se iba a quedar por acá. No, porque no comprenden lo que el Señor estaba haciendo. El Señor no estaba mintiendo, el Señor estaba probando a sus discípulos. Los discípulos tienen que ser hospitalarios. Y en esa época, y con esa costumbre, muchísimo más todavía, no tenía sentido dejar al forastero, o no era lo propio, no era lo educado, no era lo cortés, dejar a este forastero seguir caminando. Ya se iba a hacer de noche. No sigas, vente con nosotros, quédate aquí, pasa aquí la noche y mañana sigue tu camino. Los discípulos en eso fueron aprobados, porque no lo dejaron irse. No te vayas, ven acá, quédate con nosotros. Y el Señor aceptó, porque eso era finalmente lo que él estaba esperando. Se sentaron juntos a la mesa. Y en el momento que se sentaron a la mesa, Jesús tomó dominio de la situación, No sé si usted ha ido alguna vez de visita a alguna casa. Usted no hace nada, usted espera que le digan. Usted no va a la casa que llegó de visita, abre la nevera, se sirve un jugo por acá, se sienta, o revisa las ollas para ver qué hay. No, usted espera. Pero se sienta ahí, si le dice que se siente, se siente. Si no lo mandan a sentar, usted no se sienta, usted espera. Pero Jesús, cuando estaban sentados a la mesa, él tomó dominio de la situación, se levantó, partió el pan delante de ellos y dio gracias. Y en ese momento sus ojos fueron abiertos. Ponme la lámina, por favor. Lucas 24, 31, 32 dice: entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Yo me imagino ese momento, mis amados. Yo no sé si tú te lo puedes imaginar. El hombre se acaba de morir. Usted, hermano, los muertos no salen. Usted no enterró y ya está, y se quedaron. Eso es imposible. Y estamos allí y los ojos se nos son abiertos y lo reconocemos. Es el Maestro, es Jesús. Imagínese usted el gozo, imagínese usted la alegría, imagínese usted el contentamiento. Le acaban de decir, pero nosotros tenemos nuestra esperanza puesta en Él. Ahí está nuestra esperanza otra vez delante de nuestros ojos. Yo no sé qué hubiese hecho usted, pero yo hubiese hecho quizás como hace un niño chiquito cuando ve a su papá, le brinco encima. Pero cuando le brincaron encima, se desapareció. Mas él se desapareció de su vista. No puede ser. No puede ser. ¿Cómo te vas a desaparecer? ¿Cómo no vas a echar esa broma? ¿Cómo no vas a hacer esto? Y entonces siguieron, quedaron y nada más y se comenzaron a ver el uno con el otro. Y fíjate lo que dijeron: no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras. ¿A cuántos de nosotros hoy en día nos arde el corazón cuando Él nos habla? Porque eso es una experiencia real, mis amados. Tú logras reconocer. El Espíritu Santo de Dios comenzó a profetizar por la joven que estaba aquí dirigiendo la adoración. Y yo estaba ahí parado y mi espíritu ardía escuchando su palabra. Porque el Señor estaba hablando a su pueblo. El Señor estaba hablando a su pueblo. Cuando tú lees la palabra escrita, y el Espíritu transforma el logos en un rema, el rema impacta tu vida y transforma tu corazón. Porque el reino de Dios no es palabra, el reino de Dios es poder.
Poder en el Espíritu Santo para obrar, transformar y cambiar. El poder de lo alto, que te transforma, que te cambia, que te renueva, que te regenera. Poder que viene sobre ti para que seas una persona diferente. Que los que antes te vieron y te ven ahora no te reconocen. Fruto del arrepentimiento y de la conversión. Ese es el poder del Espíritu Santo que regenera. No ardían nuestros corazones cuando nos hablaba. Y habiendo sucedido esto, no podían hacer otra cosa, no se podían quedar con esa noticia. No había flojera, había que correr de regreso a Jerusalén. Lo que hicimos pasito tuntún hasta Emaús en la mañana, ahora hay que devolvernos corriendo para compartirlo con los 11. Porque no nos podemos quedar con esta noticia. En ese momento recogieron todo y para atrás otra vez. Y los 12 kilómetros que quizás lo habían hecho, no sé, 4, 5, 6 horas caminando de regreso, lo habían hecho, no sé, 30 minutos. Porque había que avisarlo. Eso había que decirlo. No se podían quedar con esa noticia. Llegaron y consiguieron a los 11 que estaban reunidos. Y se sorprendieron cuando los escucharon hablando, porque estaban hablando ya no solamente de las mujeres, estaban hablando que también a Pedro, a Cefas se le había aparecido. Y llegaron y escucharon la conversación y seguro intervinieron, no solamente a Cefas, a nosotros también se nos apareció. Y aquí quizá, parafraseando un poco, haya sido el momento en que Tomás haya dicho, vos te abriste, no juego más, y se fue. Tomás, uno de los apóstoles llamado Dídimo, la primera vez que el Señor se le va a aparecer a todos, él no está allí. Y posiblemente haya sido por todo esto. Ese día fue un día cargado de emociones. Aparecieron las mujeres en la mañana, se robaron el cuerpo del maestro, no está, pero saben, se nos apareció en los ángeles que dijeron que está vivo. Y luego una María Magdalena, que también se presente, dice que lo vio. Me dijo que no lo tocara porque todavía no había subido el Padre, pero que le dijera a ustedes que subieran al sitio que ustedes conocen, que saben dónde se van a encontrar con Él, dónde lo van a ver. Y luego un Pedro que dice, también vino a mí, también me ha hablado, también se me apareció. Y de súbito aparecen estos dos. Pero muchachos, ustedes no se habían ido de Emaús esta mañana, ¿sí? Pero aquí estamos, se apareció otra vez. No, lo vimos. Y Tomás, quizás uno de los más recios, más incrédulos, ¿sabe qué? Me voy. Y se va. Y se quedan ahí encerrados hablando entre ellos. Y hablando ahí entre ellos, Juan, el evangelista, el apóstol, va a escribir en su libro, en el capítulo 20. Me gusta lo que Juan escribe porque Juan es un testigo de excepción. Lucas relata esto también, lo relata en otra forma. Lucas no estaba allí presente. Lucas se da la tarea de examinar la historia y de escribirla. Él escribe a Teófilo, le dice, te estoy escribiendo, Teófilo, para que conozcan y sepan el orden cronológico de las cosas que han sucedido, que han pasado. Pero este momento cuando el Señor se aparece me gusta más como lo expresa Juan, porque Juan estaba allí. Juan era uno de los 11 y Juan estaba allí y escuchó a las mujeres, escuchó a María Magdalena, escuchó a Pedro. Pedro, ¿estás seguro? Pedro, claro Juan, que estoy seguro. ¿Cómo te voy a decir una mentira? Mira Pedro, que tú inventas mucho. No, pero que te estoy diciendo Juan. ¡Pum! Y aparecen estos Cleofás. Sí, se le apareció por allá. Y están ahí todos. Y de repente todos se quedan mirando hacia un sitio y ahí está el Señor. Paz a vosotros. Shalom. Shalom. Y todos se quedan de una pieza. Todos se quedan ahí. Y el Señor sabe que están ahí de una pieza. Soy yo. Soy yo. No teman, soy yo. Vengan, tóquenme. Un fantasma no tiene carne ni tiene huesos. Y le mostraba sus heridas. Las heridas no estaban cicatrizando, estaban allí. Las heridas le fueron dejadas al Señor con el propósito de mostrar que había resucitado. Si el Señor no hubiese muerto, sus heridas hubiesen cicatrizado, pero el Señor murió. Y el nuevo cuerpo, no es que se le dio imperfecto el nuevo cuerpo con huecos. No. Ese nuevo cuerpo se dejó exactamente de esa forma para mostrar:
yo he resucitado. Mi cuerpo me ha sido dado así para mostrarte que yo he resucitado. Tú puedes meter tus dedos en los huecos y ver que sí soy yo. Eso no se cicatrizó, eso no sufrió un proceso natural de sanación, porque yo morí y el nuevo cuerpo que me ha sido dado por el Padre, este cuerpo celestial, lleva las marcas de mi crucifixión para que tú puedas creer. Y entonces Juan lo relata de esta forma: y cuando les hubo dicho esto, le mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Aleluya, gloria a Dios. Yo no sé cómo tú visualizas esto, ¿no? Pero yo me lo he visualizado así. ¿Sabes que bueno, me supongo que es así porque como es Hollywood, ¿no? Entonces en la película los gringos siempre son los héroes, son los super. Y siempre está la situación de tensión ahí, todo el mundo en el centro de comando y todo el mundo tenso, se resolverá, no se resolverá, y a última hora cualquier cosa, todo se resuelve. Inmediatamente enfocan en el centro de comando y todo el mundo comienza a brincar y a saltar y a decir: ¡oh, sí! Lo hicimos, qué grandes somos. Y se comienzan. Yo me imagino eso así, pero obviamente no dándose loas a ellos mismos, sino al Señor, porque había resucitado, felicitándose unos a otros y gozándose. Ahí está, esa es la esperanza, ese es nuestro ser, este es nuestro Señor, esta es nuestra razón de ser, de caminar. Aquí está vivo. Me imagino a Juan corriendo para recostarse del pecho de su maestro, como siempre lo había hecho. Estás aquí, estás aquí. Y el Señor les permitió ese momento de regocijo. 40 días después se iba a ir, pero no se lo podía decir en ese momento. Ese era el día de gozo, de regocijo, no de dar otras noticias que no eran que iban a ser malas, porque puede venir el Espíritu Santo, pero que no les iban a poder comprender en ese momento. Y se regocijaron como tenemos que regocijarnos nosotros, porque Él ha resucitado. Porque Él ha resucitado, amado. Porque Él ha resucitado. Él está aquí en medio de nosotros. Es como que Él se parara en medio de nosotros. Paz, shalom, shalom a todos y cada uno de nosotros. Los músicos pueden pasar. Te he relatado parte de lo que sucedió los días anteriores. De lo que sucedió ese día propiamente. Ahora quisiera hablarte un poco acerca del día de hoy, porque el ministerio de Jesús no ha cesado. El ministerio de Jesús sigue. El ministerio de Jesús está en vigencia, no ha cambiado. Cuando Jesús sube al cielo y el Padre lo recibe y lo coloca en su lugar, en un momento cuando usted pueda leer Apocalipsis capítulo 5 y ve el recibimiento de Jesús arriba en el cielo, como el cielo en plenitud prorrumpe en glorias, en aleluyas, en victorias, porque Él ha vencido. Finalmente uno del linaje de Adán ha vencido y está allí para tomar, para asumir el trono. Pero no solamente le es dado el trono, Él recibe una unción no solamente regia, Él recibe también una unción profética y recibe una unción sacerdotal. Una de las cosas que hace el Señor hoy en día, ponme la siguiente lámina, están aquí en Romanos 8 expresados. Cuando leo esto, mis amados, mis amados, es algo Romanos 8:34 dice: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios
el que también intercede por nosotros. Cristo ora por ti y por mí. Tu nombre y mi nombre está en su lista de oración. Él es nuestro sumo sacerdote. Y yo no sé para ti, mis amados, pero para mí ese pensamiento es demasiado grande. Eso no lo puedo entender. Viene sobre mi vida y a veces estoy en su presencia y no puedo hacer otra cosa sino llorar en su presencia de agradecimiento. ¿Quién soy yo para que tú ores por mí? ¿Quién soy yo? Barro. ¿Quién soy yo para que tú tengas de mi memoria? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo para que tú te pongas delante del Padre y le digas: Padre, oye, papá, mira a Luis. Oye, papá, él cree en mí, papá. Yo lo recibí, yo lo acobijé, papá, bajo mis alas. Papá, no mires a Luis, mírame a mí, papá. Yo pagué el precio de su pecado. Yo sé que él se equivoca. Yo sé que todavía él comete errores. Yo sé que todavía yo lo estoy perfeccionando, papá. Yo lo voy a presentar delante de ti, en mí, perfección. Pero no lo mires directamente. Mírame a mí, papá. Y eso, mis amados, eso como que diría así, como diría, explota mi cerebro, mi capacidad de pensar. ¿Quién soy yo para que tú ores por mí? ¿Quién soy yo para que tú intercedas por mí? ¿Quién soy? Y no puedo dejar de recordar cuando él le dice a Pedro que él ora por Pedro. Pedro, el diablo ha pedido zarandearte como trigo, pero yo he orado por ti, Pedro, para que tu fe no falte. Y una vez vuelto, confirmes a tus hermanos. Ese mismo Jesús que oró por Pedro, y que gracias a la oración de ese Jesús, la fe de Pedro se pudo sostener, se pudo mantener, está orando por mí y está orando por ti. Entonces tengo mucha confianza en Él, no en mí. Si mi confianza la pusiera en mí, les diría abiertamente: amados, estoy perdido. Créanme que voy al infierno, que voy a ser condenado. Mi confianza no está puesta en mí, mi confianza está puesta en Él. Él intercede por mí, pero no solamente por mí, intercede por cada uno de nosotros. Tu nombre está en su libro. Y cuando Él toma su libro para orar, para interceder, tu nombre es nombrado. Eso que diga, como que hablara de Luis, quita el nombre de Luis y pone el nombre tuyo. Porque para Él todos nosotros somos iguales. Delante de Él no hay el pastor, el apóstol, no. Todos somos sus hermanos. Él es nuestro hermano mayor. Él es el big brother, nosotros somos los little brothers. Somos los pequeños. Y Él ora por nosotros y nos cuida como nos cuida un hermano mayor. Y vela por nosotros como vela por nosotros un hermano mayor. Y va delante del papá y le dice: está chiquito todavía, papá. Ese es nuestro Señor. Él intercede por nosotros. Él ha resucitado. Él ha vencido. Él ha absorbido la muerte en victoria. Pero su ministerio no se ha terminado, no se ha acabado. En su ministerio Él ora por ti, Él clama por ti, Él intercede por ti. Tu nombre es repetido en la presencia del Padre como parte de ese incienso agradable que sube delante de la nariz del Padre. Jesús está orando por ti. Tu sumo sacerdote está orando, clamando por ti. Ponte de pie y vamos a tener un momento de oración. Aleluya, Señor, aleluya, aleluya, aleluya. Señor, este es tu pueblo, Señor. Estos son tus hijos y tus hijas. Ven sobre ellos, Señor. Ven sobre nosotros, Señor. Ven.